En un día brillante y aparentemente ordinario, una niña que vendía limonada con una sonrisa cautivadora fue brutalmente emboscada por un motero enfurecido. Pero ocurrió lo inesperado, cuando John Cena, emergiendo como un héroe poco probable, intervino con valentía y determinación, cambiando para siempre el curso de ese dramático momento. La primera nieve del invierno cayó sobre Millfield como un secreto, transformando el pequeño pueblo de Michigan en un paisaje de silenciosa blancura. John Cena se encontraba en la ventana de su cocina, con una taza de café en la mano, observando cómo los copos danzaban en la penumbra del alba. A los 42 años, había regresado a su ciudad natal tras 15 años de ausencia, luego de la inesperada muerte de su padre hacía 3 meses. La vieja casa victoriana en la calle Maple, su hogar de la infancia, ahora le pertenecía, junto con todos sus recuerdos y susurros. John suspiró, viendo cómo su aliento empañaba el frío cristal. Hoy era el último día para decidir si vender la casa a un desarrollador que quería transformar la propiedad en modernos apartamentos. La oferta era generosa, más que suficiente para resolver sus problemas financieros y regresar a su vida en Boston. Sin embargo, algo lo hacía dudar, una atracción indefinible que se había fortalecido desde su vuelta. El teléfono vibró sobre la encimera, un mensaje de texto de su hija, Emma. «Buenos días, papá. ¿Ya tomaste una decisión?» A sus 19 años, Emma seguía en Boston estudiando en la universidad, y la relación entre ellos se había visto tensa por años de hábitos workaholic de John y su distancia emocional tras el divorcio. John dejó el teléfono sin responder. ¿Cómo podía explicar sentimientos que él mismo apenas comprendía? El sonido de neumáticos crujir sobre la nieve atrajo su atención hacia el camino de entrada. Una camioneta azul desvaída había entrado, y John reconoció la silueta de hombros anchos que emergía. Samantha Hayes, la mejor amiga de su padre y la única carpintera del pueblo, había estado ayudando con las reparaciones en la casa. A sus 45 años, con el cabello canoso prematuramente y líneas alrededor de los ojos que se acentuaban al sonreír, Sam se movía con la confianza silenciosa de alguien que entendía el lenguaje de la madera y los clavos mejor que las personas. Abrió la puerta antes de que ella tocara, encontrándola sacudiéndose la nieve de las botas, con el aliento visible en el aire frío. «¿Llegas temprano?», dijo, apartándose para dejarla entrar. Sam se quitó los gastados guantes de cuero. «Pensé que estarías despierto. Hoy es el día, ¿no?». Su voz tenía un leve tono rasposo que John había aprendido a reconocer incluso en su ausencia. «Lo es», respondió, volviendo hacia la cocina para ocultar el conflicto en su expresión. «El café está recién hecho». Mientras le servía una taza, John sintió el peso de las próximas horas presionando sobre él. Más allá de la decisión práctica sobre la casa, se escondían preguntas más profundas que había estado evitando. Desde su regreso, ¿de qué estaba huyendo? ¿Qué buscaba? ¿Y por qué parecía que las respuestas estaban de algún modo escondidas en estas paredes que habían sido testigo de toda su infancia y que ahora parecían llamarlo a casa? John condujo a Sam al estudio, el santuario de su padre, donde cajas de viejas fotografías y papeles aún esperaban ser ordenadas. La habitación olía a libros encuadernados en cuero y a ese tenue aroma del tabaco de pipa de su padre que persistía incluso meses después de su partida. La luz matutina se filtraba a través del vitral que su madre había instalado años atrás, dibujando patrones coloridos sobre el piso de madera. «Necesito terminar de catalogar sus papeles de investigación», dijo John señalando las pilas sobre el masivo escritorio de roble. Su padre, el profesor James Cena, había sido el historiador no oficial del pueblo, documentando el viaje de Millfield desde su auge maderero hasta convertirse casi en una ciudad fantasma, y su actual renacimiento como refugio de artistas. Sam dejó su taza de café y tomó una vieja fotografía del montón. «¿Recuerdas este día?», preguntó entregándosela. La respiración de John se detuvo. La imagen mostraba a 3 adolescentes en el viejo puente cubierto del pueblo. Él a los 17,
Sam y su mejor amigo Daniel reían, con los brazos entrelazados, mientras la luz veraniega se colaba entre las tablas de madera del puente. 3 meses después de tomada esa foto, John se había marchado a la universidad, decidido a no volver jamás a la asfixiante pequeñez de Millfield. Solo había regresado para visitas obligadas en días festivos, manteniendo distancia con la ciudad natal, que le parecía demasiado limitada para sus ambiciones. «Lo recuerdo», dijo suavemente. «Ese fue el verano antes de que todo cambiara». Sam asintió manteniendo su mirada en la de él por un instante antes de apartarla. «Tu padre guardó cada artículo que publicaste, ¿sabías? Los tenía, en una carpeta especial». Gesticuló hacia un portafolios de cuero en la estantería. «Estaba orgulloso de ti, Johnny, aunque no siempre supo expresarlo». El apodo, uno que solo su padre y Sam habían usado, envió una inesperada oleada de emoción a través de él. John se giró ocupándose de organizar papeles. «Teníamos nuestras diferencias», dijo con tensión. «Él nunca entendió por qué necesitaba irme». «Quizás entendía más de lo que crees», replicó Sam en voz baja. «La gente puede sorprenderte de esa manera». Un golpe en la puerta principal los interrumpió. A través de la ventana, John pudo ver un elegante coche negro estacionado junto a la desgastada camioneta de Sam, un contraste marcado que parecía ilustrar perfectamente la encrucijada en la que se encontraba. «Probablemente sea Richard Kent», comentó enderezándose el suéter. «El desarrollador». La expresión de Sam cambió, casi imperceptiblemente. «Empezaré con esa barandilla suelta en el piso de arriba. Te daré algo de privacidad». Mientras se dirigía a las escaleras, John la llamó. «Sam, ¿qué harías tú si estuvieras en mi lugar?» Se detuvo, con una mano apoyada en el poste de madera tallada que su tatarabuelo había instalado en 1897. «Creo», dijo cuidadosamente, «que algunas decisiones deben tomarse con algo más que la cabeza». Luego subió las escaleras, sus pasos desvaneciéndose en el crujido silencioso de la vieja casa. Richard Kent resultó ser exactamente como John esperaba: pulcro, eficiente y armado con documentos revisados que aumentaban su oferta en un 15%. «El mercado en Millfield solo se está calentando», explicó extendiendo planos arquitectónicos de la propuesta sobre la mesa de la cocina. «Estos apartamentos se venderán antes incluso de ser construidos». John estudió las imágenes. Apartamentos, modernos y de líneas depuradas, en el lugar donde ahora se encontraba la casa familiar. Solo el enorme roble del patio trasero quedaría como atractivo para el encanto histórico de la propiedad. «¿Y qué pasa con los archivos de mi padre?», preguntó. «La sociedad histórica solo puede hacerse cargo de tanto». La sonrisa de Kent no vaciló. «Estaríamos encantados de llamar al desarrollo Cena Place en honor a tu padre. Quizás exhibir algunas fotografías en el vestíbulo». La sugerencia resultaba vacía, reduciendo la pasión de toda una vida de su padre a mera decoración. John se encontró mirando a través del umbral de la cocina hacia donde se alzaba el reloj de pie de su padre en el pasillo, su tic-tac constante marcando el paso del tiempo como lo había hecho durante generaciones. «Necesito pensarlo», dijo finalmente. «Solo hasta mañana». Kent pareció decepcionado, pero se recuperó rápidamente. «Por supuesto, pero recuerda, John, propiedades como esta son emocionales. Es fácil dejarse llevar por la sentimentalidad. A veces, lo más amable que podemos hacer por nosotros mismos es dejar ir el pasado». Recogió sus materiales, dejando el contrato sobre la mesa. «Llámame cuando estés listo para firmar». Después de despedirlo, John subió las escaleras al segundo piso, siguiendo los sonidos del trabajo de Sam. La encontró arrodillada junto a la barandilla, reemplazando con cuidado una bala perdida. «¿Cómo te fue?», preguntó sin dejar de mirar su labor. «Aumentó la oferta», respondió John apoyándose en la pared mientras observaba la habilidad con la que sus manos trabajaban. «Y además me dio una lección sobre la sentimentalidad». Sam soltó una risita. «Parece típico». «¿Es esto solo sentimentalismo? ¿Estoy siendo irracional respecto a una vieja casa?». Sam
Dejó sus herramientas y se puso de pie, sacudiéndose el polvo de las manos. Cuando tu padre se enfermó, me pidió que cuidara el lugar hasta que volvieras. No sin hasta que volvieras. Él creía que algún día regresarías. John sintió un nudo de culpa. Había estado tan absorto en construir su vida en Boston que sus visitas a casa se habían vuelto cada vez más escasas. Cuando a su padre le diagnosticaron cáncer, había avanzado demasiado rápido. Apenas había llegado a tiempo para decir adiós. Debería haber vuelto antes, susurró. Sam negó con la cabeza. Él lo entendía. James estaba orgulloso de lo que construiste para ti mismo. Hizo una pausa. Hay algo que he querido mostrarte. En el ático. Intrigado, John la siguió por las estrechas escaleras hasta el ático, un espacio que había evitado durante su estadía. El aire era más frío allí, con partículas de polvo danzando en los haces de luz que se colaban por las ventanas abuhardilladas. Sam lo condujo hasta un viejo baúl de vapor en una esquina. Tu papá me pidió que me asegurara de que lo encontraras cuando llegara el momento adecuado. John se arrodilló frente al baúl, pasando sus dedos sobre los pestillos de bronce. No recuerdo esto. Era de tu madre, dijo Sam suavemente. James lo subió aquí después de que ella falleciera. La madre de John había muerto cuando él tenía 12 años, dejando un vacío que nunca se llenó por completo. Su padre, perdido en su dolor, se había refugiado en su investigación histórica. Mientras John se había volcado en los estudios, ambos encontrando consuelo en los mundos del intelecto en lugar de enfrentar su pérdida compartida. Era un patrón que John había repetido sin darse cuenta en su vida adulta, enterrándose en el trabajo tras el divorcio en vez de procesar el dolor. Con las manos ligeramente temblorosas, John abrió el baúl. En su interior yacían tesoros cuidadosamente preservados, los diarios de su madre, cuadernos de bocetos llenos de dibujos arquitectónicos y fajos de cartas atadas con una cinta desvaída. Debajo de estos, había un portafolios de cuero que contenía planos detallados para renovar su casa victoriana, sueños que su madre nunca llegó a ver realizados. Ella tenía tantos planes para este lugar, comentó Sam en voz baja. Tu padre nunca pudo mirarlos de frente después de que ella se fuera, pero lo guardó todo. John sacó uno de los diarios, abriéndolo en una página al azar. La caligrafía de su madre fluía por la hoja. La belleza de esta vieja casa no reside solo en sus cimientos, sino en cómo encierra nuestras historias. Cada crujido en el suelo, cada marca en la barandilla, cuenta parte del viaje de nuestra familia. Quiero honrar ese pasado mientras creo espacios para que se formen nuevos recuerdos. Eso es lo que hace que una casa sea verdaderamente eterna. Las palabras impactaron a John con una fuerza inesperada. Había pasado tantos años concentrado en avanzar, en crear un futuro exitoso, que se había desconectado de su pasado. Quizás por eso se sentía tan perdido ahora. Tenía raíces que nunca llegó a reconocer por completo. Mientras la nieve seguía cayendo afuera, John pasó horas inmerso en los escritos y dibujos de su madre. Sam trabajaba en silencio por la casa, dándole espacio mientras se mantenía como una presencia reconfortante. A través de las palabras de su madre, John comenzó a ver la casa con otros ojos, no como un ancla que lo ataba a un lugar que había dejado de caber, sino como un testamento viviente de generaciones de esperanzas, sueños y amor. Cuando llegó la noche, Sam encendió una chimenea en el hogar y John les preparó una cena sencilla. Comieron en la mesa de la cocina, la misma mesa en la que su familia había compartido incontables comidas, donde se hacían tareas y donde su padre extendía su investigación hasta altas horas de la noche. He estado pensando en quedarme, dijo John de repente, sorprendiendo a sí mismo con esas palabras. Sam levantó la vista, una chispa de algo cruzando su rostro. ¿En Millfield? Sí, respondió. La idea se fue formando a lo largo del día, las piezas encajando. Puedo trabajar de forma remota. Mi empresa se ha ido orientando en esa dirección desde la pandemia, y Emma podría visitarme en sus recesos. Nunca pasó mucho tiempo aquí. ¿Y Boston? ¿Tu vida allá? John lo consideró.
Mi apartamento es solo un sitio para dormir entre días de trabajo. Después del divorcio nunca lo convertí en un hogar, dijo, trazando con el dedo la veta de la mesa. Cuando mi padre murió, me sentí desconectado, como si hubiera estado flotando durante años sin darme cuenta. Sam guardó silencio por un momento. Quedarte no significa renunciar a todo lo que has construido, Johnny. Podría significar edificar algo nuevo sobre una base que ya existe. Al caer la noche, la nieve afuera se espesó y el viento se alzó formando remolinos fantasmas que danzaban junto a las ventanas. John se situó junto a las puertas de vidrio que daban al porche trasero, observando cómo las ramas del roble se mecían bajo su carga blanca. «La tormenta empeora», dijo Sam, poniéndose a su lado. «Debo salir antes de que las carreteras se pongan malas». John se volvió hacia ella tomando una decisión. «Quédate, por favor. Hay algo que quiero mostrarte en la mañana». El amanecer llegó claro y brillante tras la tormenta, convirtiendo el paisaje nevado en un mar de diamantes. John se despertó temprano, impulsado por un sentido de propósito que lo llevó escalera abajo antes de que el sol saliera por completo. Encendió la chimenea, preparó café y extendió los planos de renovación de su madre sobre la mesa del comedor junto a sus propios bocetos apresurados. Cuando Sam bajó, aún despeinada por el sueño en la habitación de invitados, lo encontró rodeado de papeles, con el cabello oscuro recogido de su frente y los ojos brillando de emoción. «Estuve despierto mitad de la noche», dijo sin preámbulos. «Mira esto». Sam aceptó el café que él le ofrecía y estudió los planos. «Estos son los diseños de tu madre, pero tú los has modificado». John asintió con entusiasmo. «Creo que por eso no pude firmar esos papeles. Mi madre veía el potencial de este lugar no solo como un hogar, sino como algo más», señaló sus bocetos. «La planta baja podría convertirse en un pequeño museo histórico que exponga los archivos de mi padre. La casa de carruajes podría transformarse en un centro de investigación o un espacio comunitario». «¿Y el piso de arriba?», preguntó Sam. «Sigue siendo un hogar, mi hogar». Las palabras sonaban correctas al pronunciarlas. «Y hay más. Encontré esto anoche en el escritorio de mi padre». Le entregó un sobre sellado, dirigido a él con la caligrafía distintiva de su padre. Dentro había una carta escrita en las últimas semanas de su vida, junto con documentos que demostraban que había establecido una fundación en nombre de su madre, financiada con su seguro de vida e inversiones, dedicada a la preservación histórica en Millfield. «Me nombró director», dijo John con la voz cargada de emoción. Sabía. De alguna manera sabía que volvería, que necesitaría un propósito. Sam leyó la carta y su expresión se suavizó. «Tu padre siempre jugó a largo plazo, incluso hasta el final». Afuera, el sonido de un coche aparcando en el camino de entrada rompió el momento. A través de la ventana, John vio a Richard Kent emergiendo de su vehículo, con un maletín en mano, venido a recoger su decisión y, presumiblemente, su firma. «Necesito hablar con él», dijo, reuniendo su valor. Sam extendió su mano, cubriéndole brevemente la de él. «Cualquiera que sea tu decisión, Johnny, aquí estaré». Esa simple promesa, libre de presiones o expectativas, lo llenó de una certeza que no había sentido en años. John se enderezó y fue a abrir la puerta. Kent lo recibió con una sonrisa segura que vaciló levemente al ver su semblante. «Buenos días, John. Un día hermoso después de la tormenta. Confío en que tuviste tiempo para considerar mi oferta». «La consideré», respondió invitándolo a pasar sin ofrecerle el abrigo. «Y me temo que no puedo aceptarla». La compostura habitual de Kent se deslizó por un instante. «Quizás deberíamos discutirlo más a fondo. Entiendo tu apego a la propiedad, pero no es solo apego», interrumpió John conduciéndolo al comedor donde se exhibían sus planes. «Esta casa tiene un futuro diferente». Expuso su visión para el Centro Histórico y Museo Sina, observando cómo la expresión de Kent pasaba de la confusión al cálculo. «Es un proyecto ambicioso», dijo Kent finalmente.
Pero seguro comprendes las realidades financieras. Solo los costos de la renovación serían considerables, sin mencionar el mantenimiento y la contratación. Entiendo los desafíos, respondió John con calma. Pero también cuento con recursos que tú desconoces, incluida una fundación establecida específicamente para este propósito. Kent lo estudió largamente, como si reconociera la determinación en su postura. Bueno, finalmente dijo, cerrando de un chasquido su maletín, veo que tu mente ya está decidida. Si tus planes fracasan, mi oferta estará vigente por los próximos 60 días. Después de despedirlo, John encontró a Sam en el estudio, organizando cuidadosamente las notas de investigación de su padre. Ella levantó la vista al verlo entrar con una pregunta en los ojos. «Está decidido», dijo él, apoyándose en el marco de la puerta. «Me voy a quedar». Sam asintió esbozando una sonrisa lenta. «Nunca lo dudé ni por un minuto». «Mentira», bromeó él, sintiéndose más liviano que hacía meses. Ella dejó los papeles y se acercó. «No se trata de lo importante». El pasado tácito entre ellos flotaba en el aire. El verano antes de que él se fuera a la universidad, cuando su amistad rozaba algo más, los caminos que se separaron, los años que pasaron sin apenas percibirse en la vida del otro. «Sam», comenzó él, «cuando dejé Millfield, hiciste lo que necesitabas hacer», completó ella. «Todos tenemos nuestros propios caminos. Y ahora mi camino me ha traído de vuelta», dijo suavemente. Ella extendió la mano, apartando con timidez un mechón de su cabello, sus dedos demorándose un instante contra su mejilla. «Bienvenido a casa». Ese simple toque y esas palabras rompieron algo en su interior. Años de muros cuidadosamente construidos se derrumbaron en un instante. John se adelantó hacia su abrazo, permitiéndose sentir todo el peso de regresar, el dolor por su padre, la reconexión con su pasado y la tímida esperanza de un futuro que jamás había imaginado posible. Afuera, el sol invernal se alzaba más alto. Su luz se filtraba a través del vitral, pintando la habitación con colores que parecían latir con nueva vida. En ese momento de claridad, John comprendió finalmente lo que lo había mantenido en Millfield. No era solo la casa con su historia y recuerdos, era la posibilidad de sanar, de construir una vida que honrara tanto su pasado como su futuro, que abrazara tanto las raíces como las alas. La primavera llegó a Millfield en un estallido de verde, transformando el paisaje del monocromo invernal a un lienzo de vibrantes colores. John se encontraba en el porche trasero de la casa Sena, su casa, observando cómo los trabajadores instalaban cuidadosamente el nuevo letrero en la entrada de la propiedad. El Centro Sena de Historia Local y Preservación. Habían pasado 6 meses desde su decisión de quedarse, meses llenos de planificación, llamadas telefónicas, solicitudes de permisos y más café del que cualquier persona debería consumir razonablemente. La renovación de la planta baja estaba casi terminada, mostrando los archivos de su padre en hermosos vitrinas hechos a medida que Sam había elaborado a mano. Detrás de él, el sonido de la puerta mosquitera abriéndose anunció la llegada de Emma. Su hija había sido escéptica sobre la decisión de John al principio, pero gradualmente se había ablandado durante sus visitas de fin de semana desde la universidad. «Papá, los proveedores de catering preguntan dónde instalarse para la recepción de apertura», dijo Emma acercándose. John sonrió, notando la soltura en la postura de su hija, algo que hacía meses no veía. La relación entre ellos había comenzado a sanar de maneras inesperadas mientras trabajaban juntos en el centro. Los estudios de marketing de Emma resultando invaluables para promover la nueva iniciativa. «El jardín, creo», respondió John. «A tu abuelo le habría gustado». Emma asintió recostándose contra la barandilla del porche. «Ojalá lo hubiera conocido mejor». «Yo también», dijo John suavemente. «Pero en cierto modo, llegué a conocerlo más profundamente a través de su trabajo que cuando estaba vivo. Quizás eso también sea parte de su legado». Desde adentro se oían los últimos preparativos, voluntarios disponiendo las exhibiciones, Sam dirigiendo la instalación de las últimas vitrinas,
la alcaldesa del pueblo ensayando su discurso para el corte de cinta. La casa vibraba de actividad y propósito, tal como la había imaginado la madre de John en sus diarios. Sam salió de la casa, secándose las manos con un paño. «Todo está listo adentro», dijo colocándose junto a John. Durante los meses pasados, su relación había evolucionado lentamente, con cuidado, ambos conscientes de la historia que llevaban y del futuro que estaban construyendo. «Realmente está sucediendo», dijo John mirando entre Sam y Emma, sintiendo una oleada de gratitud por este inesperado nuevo capítulo en su vida. Sam deslizó su mano en la de él, un gesto que se había vuelto familiar y reconfortante. «¿Alguna vez imaginaste cuando regresaste para el funeral de tu padre que terminarías aquí?» John negó con la cabeza. «Nunca. Pensé que estaba cerrando un capítulo. No me di cuenta de que estaba abriendo otro». Emma, al ver sus manos entrelazadas, sonrió. Un pequeño reconocimiento de su creciente aceptación del lugar de Sam en sus vidas. «Me voy a ayudar adentro», dijo dándole a John un leve apretón en el hombro antes de regresar a la casa. Solo en el porche, John se volvió hacia Sam. «Gracias», dijo simplemente, «por ayudarme a ver lo que estaba justo frente a mí». Ella sonrió, las líneas alrededor de sus ojos arrugándose con dulzura. «Siempre lo supiste, Johnny. Solo necesitabas tiempo para recordarlo». Mientras permanecían juntos bajo el sol primaveral, John sintió cómo los ecos del pasado se fusionaban con la promesa del futuro. El peso que había llevado durante tanto tiempo, el dolor, el arrepentimiento, la sensación de desconexión, se había transformado en algo diferente, algo más ligero pero a la vez más sustancial. Una vida anclada tanto en la memoria como en la posibilidad. La vieja casa victoriana se alzaba detrás de ellos, ya no solo como un depósito del pasado, sino como un puente hacia el futuro. Sus habitaciones se llenaban nuevamente de conversación, risas y propósito. John había regresado a Millfield, pensando que solo cumpliría una obligación, sin esperar encontrarse a sí mismo en el proceso. Algunos viajes, comprendió ahora, no se tratan de partir o llegar, sino de reconocer cuándo estás exactamente donde necesitas estar.